mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Y vamos a escuchar un mensaje que viene de parte de Dios con un mensajero que habla parecido a Pedro, que se parece a Pedro y que tiene el mismo apellido de Pedro. Así que vamos a dejar a nuestro querido hermano y amigo Pablo Sánchez para que pueda estar compartiéndonos el mensaje en esta noche. Que Dios te bendiga, Pablo, y que te use con poder. Gracias, Chamito. Que Dios les bendiga grandemente. Cuando mi papá habló conmigo esta tarde si lo podía reemplazar, le di gracias a Dios por el privilegio de poder comunicar su palabra y estar frente a ustedes. Y mi oración ha sido que Dios pueda confortar, consolar y animar cada una de nuestras vidas por medio de su palabra. Si usted tiene una Biblia ahí, le invito a que la abra en Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a estar considerando la segunda parte de Romanos capítulo 8. Y si usted tiene una Biblia para anotar, para que nos fijemos en lo que dice el texto, sería muy bueno. Creo que dentro de todos los pasajes que nos muestra la palabra de Dios, Romanos 8 es sin duda uno de los pasajes más llenos de confianza que Dios puede transmitir a cada uno de nosotros como parte del pueblo de nuestro Dios. Romanos 8 nos ofrece y nos ayuda a entender toda la ayuda que Dios ofrece para nosotros que somos sus hijos. Y Pablo va a hablar acerca de todas las bendiciones que el creyente tiene por medio de Cristo, toda la ayuda que Dios el Padre nos ofrece y la ayuda que el Espíritu Santo que mora en nosotros obra para nuestro favor. Y Romanos capítulo 8 comienza y termina con dos tremendas aclaraciones o declaraciones. Lo primero que Pablo dice en el 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo primero que Pablo quiere que entendamos es que si estamos en Cristo, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y Pablo va a terminar en el versículo 39 del capítulo 8, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo comienza diciendo que no hay condenación para aquellos que están en Cristo y va a terminar diciendo que no hay separación del amor que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús. Y la primera parte de Romanos capítulo 8, Pablo habla acerca de la gran obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros los creyentes. Hoy día no vamos a hablar del Espíritu Santo, pero quiero leer algunas cosas para que usted pueda notarla acerca del trabajo que el Espíritu hace para que también entendamos que en esta vida no estamos solos. De hecho, el capítulo 8, versículo 2, dice acerca del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es el Espíritu Santo quien nos ha librado del pecado de la muerte. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La vida que hay en el creyente, la paz que hay en el creyente es una obra del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, pero la mejor traducción es, puesto que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu mora en nosotros. El que no tiene el Espíritu Santo no le pertenece a él. La implicancia de este versículo es que nosotros ahora, por tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, tú y yo le pertenecemos al Señor. Mira lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó o resucitó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La Biblia dice que Jesucristo mismo se resucitó, que el Padre lo resucitó, pero aquí Pablo en Romanos nos muestra que fue el Espíritu Santo quien también obró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo también nos va a vivificar, también nos va a resucitar en el día postrero. Fíjate la importancia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Mira lo que dice el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas para que el creyente hoy día haga morir las obras de la carne. A esto se le llama un proceso de transformación y de santificación. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a ser guiados y a vivir en esta vida por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el Espíritu que guía a los hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El convencimiento de que usted y yo somos hijos de Dios es por el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que ahora usted y yo tenemos un Padre, que es Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Luego el versículo 26, Pablo va a hablar que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cada vez que oramos, todas las noches de oración, es el Espíritu Santo quien intercede ante el Padre con gemidos indecibles, para que nuestras oraciones puedan llegar delante de la presencia de Dios según su voluntad. Y la obra del Espíritu Santo es con el fin de ayudarnos en este camino lleno de pruebas, lleno de aflicciones y lleno de luchas que tenemos nosotros los hijos de Dios, con el fin de que cada creyente pueda alcanzar la gloria que ha de manifestarse en el día final. Entonces, cuando nosotros leemos la ayuda del Espíritu Santo, debemos entender que esto significa que Dios está en nosotros, que Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y el creyente debe confiar plenamente que Dios está en nosotros. Yo no sé si te has puesto a pensar por qué Dios nos dio el Espíritu Santo. Es tan importante la obra del Espíritu Santo. Esto nos va a ayudar a sentirnos firmes en este camino que hemos escogido. Y Pablo, además, va a decirles a los hermanos en Roma que no solamente el Espíritu Santo está en nosotros. Mira lo que dice el versículo 31, por favor. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanito, no solamente el Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida para ayudarnos, para interceder, para darnos vida, para darnos paz. Pablo quiere mostrarle a los hermanos en Roma y a nosotros en esta noche que también Dios el Padre está por nosotros. Y esto es hermoso porque si hay algo que se repite tanto en la Escritura, es que Dios ha prometido que Él está con nosotros, de modo que no debemos temer. Esa es una promesa que la podemos ver por toda la Biblia. Y uno puede preguntarse en esta noche, ¿cómo sabes tú
¿cómo sé yo que Dios está por nosotros? ¿Cómo sabes tú, cómo sé yo, qué nos asegura de que Dios está por ti y que Dios está por mí en esta vida? Mira lo que dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo está invitando a los hermanos en Roma y quiere invitarnos a nosotros en esta noche a que pensemos y a que miremos la cruz de nuestro Señor Jesucristo como la gran señal de que Dios está por nosotros. El versículo 32 dice, el que no escatimó. Dios no se guardó, Dios no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, la evidencia más grande que tienes tú, la evidencia más grande que tengo yo, la evidencia más grande que tiene el cristiano en esta vida de que Dios es por nosotros, es que un día nuestro Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestra salvación. Por eso, hermanos y hermanas, Dios entregó a su Hijo en esa cruz a morir por ti y a morir por mí. Dios ofreció a su único Hijo por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la Biblia nos dice que fue el gran amor de Dios que llevó a enviar a su Hijo a morir en esa cruz por nuestra salvación. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por otra parte, Pablo dijo en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor para con nosotros de que Cristo murió por nosotros. Por otra parte, primera de Juan, capítulo 4, dice Juan que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por él. Y Pablo en esta noche nos invita a recordar, nos invita a que miremos no solamente dentro nuestro, como que Cristo está aquí obrando por medio del Espíritu, sino también Dios está obrando al mostrarnos y a recordarnos de que Cristo fue entregado en esa cruz por todos nosotros. Esa es la evidencia, esa es la demostración que Dios está por ti, de que Dios está por mí. Porque Cristo fue entregado en esa cruz por cada uno de nosotros. Y fíjate lo que dice nuevamente el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra del cristiano? ¿Quién puede estar en contra de ti, en contra de mí, si Dios es por nosotros? Es decir, que fue tan grande el amor de Dios por nosotros, que cuando dice Pablo, ¿quién es contra nosotros?, significa que ni el desastre terrenal más grande que pueda existir en esta vida, ni incendios, terremotos, huracanes, volcanes, inundaciones, aún así, ni el enemigo espiritual, tan poderoso que sea como las huestes, incluso el propio Satanás, incluso la misma pandemia que estamos enfrentando, puede colocarnos en una posición que anule o supere el gran amor que Dios tiene por nosotros, que fue manifestado en esa cruz al enviar a su único Hijo a morir por nosotros. Entonces, Dios nos ha amado. Dios nos sigue amando. Dios está en nosotros por su Espíritu. Dios está por nosotros. Y el sacrificio de Cristo es la demostración de que Dios está por ti y que Dios está por mí. Y Dios va a estar con nosotros hasta el fin de la carrera que tenemos por delante. Dios va a estar en nosotros y por nosotros hasta que lleguemos a la gloria futura. Y Pablo quiere recordarnos, Pablo quiere que entendamos y nos aseguremos que ninguna de las circunstancias que podamos enfrentar en esta vida o frente a cualquier oposición
Escúcheme bien, hermano. Nada ni nadie puede superar a nuestro gran defensor, que es nuestro bendito y glorioso Señor. Ni el enemigo más fuerte que sea se puede comparar con nuestro Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y esto me hace pensar en las palabras del salmista en el Salmo 56, versículo 9, cuando él dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos, pero el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. El Salmo 23 dice que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está por nosotros, queridos hermanos. El Señor está con nosotros. Y esto me hace pensar en las palabras de Hebreos capítulo 13, cuando el Señor nos dijo: no te dejaré ni te desampararé, de modo que podemos decir confiadamente en esta noche: el Señor es mi ayudador, por lo tanto no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Tenemos un gran Dios, el Dios todopoderoso, el Dios bendito, el Dios inmortal, para ayudarnos, para defendernos, para fortalecernos. Y Pablo dice: piensen en la cruz, no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es el gran amor de Dios, para recordarnos de que Dios está por ti, de que Dios está por mí. Volviendo al versículo 32, dice Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjate la pregunta acá: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y el argumento presentado aquí por Pablo es desde lo más grande hasta lo más pequeño. Es decir, si Dios nos dio el regalo más grande, que fue a su propio Hijo, sin duda que Dios nos puede dar en él todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. En Cristo el cristiano lo tiene absolutamente todo. Tenemos herencia, tenemos salvación, tenemos esperanza, tenemos fortaleza, tenemos socorro, tenemos ayuda, tenemos todas las bendiciones. Nosotros, los hijos de Dios, por estar en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios nos da, es para continuar firme en esta vida y mantenernos fieles en nuestra vida espiritual. Si Dios nos dio a su Hijo, nos puede dar todas las cosas para que sigamos fieles en esta vida. ¿Cómo no nos dará también con él? En Cristo no hay condenación. Pablo dice en Efesios 1:3 que tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice que Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, somos las personas más afortunadas, más bendecidas, porque lo tenemos todo por nuestra unión con el Señor. Y sin duda que Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales, pero también Él nos puede dar todo lo que necesitamos en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, pero también en nuestra vida material, porque Jesucristo dijo en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Dios está listo para suplir nuestras necesidades. Dios está listo para darnos las cosas que necesitamos para ser fieles a Él. El cristiano es la persona más bendecida que está o que existe en este mundo. Tú y yo somos ricos en el Señor, porque Dios nos dio todo lo que necesitamos para esta vida. Tenemos todas las bendiciones y tenemos el regalo más grande, que fue la salvación que su Hijo Jesucristo nos dio al morir en esa cruz.
¿Te sientes una persona, te sientes un cristiano lleno de todas las bendiciones que Dios ofrece? ¿Nos sentimos las personas más afortunadas en esta vida por estar en Cristo Jesús? ¿Hay algo que necesitamos aparte de Cristo en nuestras vidas? Tenemos el regalo más grande. En Cristo también nos puede dar todo lo demás. Y fíjate la pregunta de Pablo en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. Ahora Pablo va a por lo menos dar 4 preguntas para reafirmar la manera en que Dios nos ama y cómo Él está por nosotros. Y la respuesta a la pregunta del versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios, el que nos ha justificado a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de justificación, Dios nos ha declarado inocentes, Dios nos ha declarado sin culpa. Eso es lo que Pablo viene hablando por los primeros 6 capítulos de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 6. Capítulo 3 dice que todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios entrega a su Hijo por nuestra salvación. Y gracias a nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia al Evangelio por medio del bautismo, Dios nos ha justificado. Es decir, que ahora gozamos de una comunión con Dios porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Es decir, que nadie puede acusarnos porque Dios nos ha justificado a cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 34 para ir avanzando. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar? Pablo ya dijo en el capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿quién nos condenará? La respuesta es nadie, absolutamente nadie. Y Pablo da 4 razones para que nadie pueda condenarnos. Y Pablo habla de 4 aspectos acerca de Cristo. 2 tienen que ver con 2 eventos históricos, como su muerte y resurrección, y 2 tienen que ver con el estado presente de Cristo, que es su exaltación y lo que Él está haciendo por nosotros, intercediendo. Y es interesante notar que la obra redentora de Cristo por nosotros y su amor por nosotros trae este propósito de que nadie pueda condenarnos. Porque Él murió en la cruz por nosotros. Él entregó su sangre preciosa, inocente en la cruz para que nadie nos condenase. Pero aunque Él murió, dice Pablo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Porque Cristo al tercer día, nuestro Salvador, resucitó. Y Él venció la muerte, Él venció el pecado, y Él es el Señor del universo. Y uno tiene que preguntarse en esta noche, ¿qué significa que Cristo haya resucitado? Y la respuesta es que Cristo vive. Cristo está con nosotros y Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo, porque Él venció la muerte. Cristo ya no está colgado en una cruz. Cristo no está muriendo por nosotros, porque Cristo venció. Y Él está en medio nuestro y está con nosotros y estará para siempre, hasta el fin del mundo. Porque Él resucitó, nuestro Redentor vive. Pero además Pablo dice en el versículo 34, el que está a la diestra, el que está a la derecha de Dios, es decir, que está en el trono de Dios. ¿Y qué significa que Cristo esté en el trono? ¿Qué significa que Cristo está a la diestra de Dios? Significa que tu Salvador y mi Salvador reina y reina para siempre. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, porque Él vive y porque Él reina. Y estando en la posición de estar a la mano derecha de Dios, dice Pablo en el versículo 34, el que también intercede por nosotros. Cristo también está a la diestra del Padre e intercede, ruega, suplica por nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios y pecamos y nos arrepentimos, la sangre de Cristo actúa a nuestro favor.
porque Jesús es nuestro paracleto, Jesús es nuestro abogado. De hecho, el versículo 26 dice que el Espíritu, que es nuestro paracleto, también intercede por nosotros, pero rogando en nuestras oraciones. Aquí en el versículo 34, Cristo también intercede por nosotros. Ruega ante el Padre por nosotros. Juan dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él intercede por nosotros y Él vive para siempre para interceder por nosotros, aquellos que nos acercamos a Dios. Entonces la bendita sangre de Cristo trabaja a nuestro favor para que tengamos siempre comunión con el Padre, rogando y ayudándonos para poder vivir sin condenación, sino con una perfecta comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Y fíjate lo que dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Como dije anteriormente, no existe persona ni evento en esta vida que nos pueda separar del amor que Cristo tiene por nosotros. El amor que Cristo tiene por los suyos, por todos aquellos que nos hemos unido a Él. Es un amor incondicional. Incluso es manifestado en las circunstancias más adversas que podamos estar enfrentando en esta vida. Aquí el apóstol Pablo nombra diferentes circunstancias que los cristianos pueden pasar a lo largo de este camino hasta que lleguemos al cielo. Pablo habla de tribulación. Los cristianos del primer siglo eran literalmente pisoteados por el nombre de Cristo, por su fe en el Señor. Angustia. Los cristianos del primer siglo eran acorralados, estaban desesperados por tanta aflicción, por tantas dificultades que enfrentaban. Persecución. No podían estar tranquilos. Siempre estaban detrás de ellos para matarlos, para llevarlos a la cárcel por causa de su fe en el Señor. Pablo nombra hambre. Habían cristianos que estaban pasando necesidades físicas, desnudez. Los cristianos estaban perdiendo sus pertenencias. Peligro. Constantemente debían enfrentar peligros mortales en sus vidas. Espadas. Muchos enfrentaban violencias y maltratos. Y esta realidad la advirtió Jesús en Juan 16, versículo 33, cuando le dijo a sus apóstoles, en el mundo tendréis aflicciones. Y la verdad, queridos hermanos, que no todos los cristianos tienen el mismo tipo de sufrimiento. Unos sufrían, otros eran angustiados, otros morían, otros pasaban por cárceles. En algún lugar del mundo de aquel entonces, un cristiano estaba muriendo por creer, por confiar, por servir y por amar a Jesucristo antes que su propia vida. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y el apóstol Pablo quiere que los cristianos en Roma entiendan que Dios aún está con ellos y que estos cristianos no debían sentirse abandonados en medio de estas circunstancias difíciles. Pablo está diciendo, Dios los sigue amando a ustedes. Dios está por ustedes. Dios está con ustedes por medio de su Espíritu. Ustedes han sido justificados, nadie los puede condenar. Y todas estas cosas es una demostración del gran amor que Dios tiene por los suyos.
Es decir, que en estas aflicciones que Pablo nos muestra, como tribulación, angustia, persecución, hambre, no anulan el amor que Dios tiene por nosotros. A pesar de todas estas cosas, Dios nos sigue amando. Es decir, que el cristiano debe y puede sentirse grandemente amado por Dios, incluso cuando su vida se va destrozando de dolor. El cristiano puede sentirse grandemente amado por Dios, aunque su vida se vaya hundiendo por los problemas que tengamos en esta vida. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir en esta noche. Para ir terminando, mira lo que dice el versículo 37. Y antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que los amó. Y yo quiero preguntarte algo en esta noche, querido hermano. Y quiero que seamos bien sinceros con la respuesta. ¿Usted se siente un vencedor en medio de los problemas que enfrenta en esta vida? ¿Usted se siente una cristiana o un cristiano vencedor cuando está pasando por necesidades, cuando está pasando por enfermedades, cuando está pasando por tristezas, cuando ha visto que el mundo se le viene encima? ¿Se siente usted realmente un vencedor en medio de estas circunstancias? ¿Sí o no? ¿Somos realmente más que vencedores en medio del dolor y de la prueba? La respuesta es que no. No somos vencedores en medio de la prueba y en medio del dolor. Porque Pablo dice en el versículo 37, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todas estas cosas, Pablo quiere que el cristiano entienda en el día de hoy que aunque sufra, aunque la pase mal, aunque pase necesidades, incluso aunque enfrente la muerte, el cristiano es victorioso, el cristiano es más que vencedor ante todas estas cosas. No por las circunstancias de la vida, sino por lo más grande, por lo más precioso, por lo más maravilloso que el cristiano tiene, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante cualquier cosa que pase en esta vida, tú y yo ya somos vencedores porque Cristo ya venció. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo fue un vencedor antes de ir a la cruz. Antes de morir en esa cruz, Cristo se proclama como una persona victoriosa. Yo he vencido al mundo. Jesucristo es un vencedor. Pablo se siente un vencedor. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos vencedores, incluso en medio de la enfermedad, incluso en medio de la muerte, incluso en medio de la pandemia? Antes todas estas cosas somos más que vencedores. Cuando sufrimos, eres vencedor. Cuando tienes miedo, eres una vencedora. Cuando estás pasando por problemas, somos vencedores. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Esa es la realidad del cristiano, ser vencedores por medio de Cristo, de aquel que nos amó. Ante todas estas cosas. Y si somos vencedores, mira lo que dirá Pablo, versículos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y quiero hacer una observación de este capítulo, la progresión que Pablo nos muestra. Mira lo que dice el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Hay cosas cuando oramos, las cuales no sabemos, y está bien. Mira lo que dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas le ayudan a bien. Hay cosas que no sabemos y está bien. Hay cosas que sí sabemos. También está bien. Pero hay cosas en las cuales el cristiano debe estar seguro. Según el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Hay cosas que el cristiano debe estar completamente convencido que nada ni nadie en esta vida puede separarnos del gran amor que Dios tiene por nosotros. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principado, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, queridos hermanos, yo no sé cómo te sientes en esta noche. Yo no sé si tienes miedo, si has botado lágrimas. Yo no sé qué pasa realmente en tu mente y en tu corazón. Pero hoy día quiero invitarte a que recuerdes que tú y yo no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros. Cristo está con nosotros. Y Dios está por nosotros. Para terminar, es importante recordar que en medio de las circunstancias de la vida, aun tan difíciles que sean, eso no anulan ni superan el gran amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos amó en la cruz y Dios nos sigue amando, incluso en medio del dolor. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Dios nos quiere bendecir tan grandemente? ¿Por qué Dios ha dado a su Hijo? ¿Por qué Dios ha dado su Espíritu? ¿Por qué Dios quiere ayudarnos y fortalecernos? Y la respuesta es porque si Él te salvó y Él me salvó, Él va a hacer todo para llevarnos a su gloria eterna. Mira lo que dice el versículo 30. Ya vamos terminando. Ya los que predestinó, a estos también llamó. Ya los que llamó, a estos también justificó. Ya los que justificó, nosotros los cristianos, a estos también, ¿qué cosa hizo? Glorificó. Mira lo que dice el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿A qué cosa? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículos 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, fíjate bien, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios nos salvó para que un día estemos con Él en gloria, para que podamos verle cara a cara, por nuestro bien, de estar un día en gloria con el Señor. Dios al final de esta carrera nos va a transformar. Dios al final de esta carrera nos va a llevar a ver la hermosura de su santidad. Va a ser un día glorioso, vamos a estar con Él en gloria. Entonces Dios ha enviado a su Hijo, Dios ha enviado a su Espíritu Santo para ayudarnos, para que estemos en Él en gloria, para que le veamos cara a cara y estemos en un mundo mejor, adorándolo y bendiciéndolo por toda una eternidad. Les invito a seguir amando a Dios. Les invito a seguir confiando en el Señor, incluso en las pruebas más difíciles que podamos enfrentar en esta vida. No todo es sufrimiento, ya que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias que han de manifestarse cuando estemos con el Señor. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Busca primero